Este es un tema muy cortito, muy chiquito y que les puede llegar a servir, ¿sí? De hecho, yo siempre digo que, bueno, yo arranqué el proyecto del Canal de Panamá con la versión 2008 de Revit. Si hubiese tenido la versión 2012, 12 creo que fue donde salió Partes, el proyecto lo hubiese hecho totalmente diferente. Y de hecho, algún día lo voy a modelar de nuevo de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Partes, ¿sí? Las partes me permiten subdividir un elemento en diferentes pedazos, diferentes partes, ¿sí? ¿Qué cosas puedo dividir? Vamos de paso a abrir. Acá me gustaría que pongan mano, ¿sí? Porque tenemos tiempo para hacer a una parte o algo. No importa qué versión de AutoCAD tengan. Ah, no. A ver, ¿2012 tiene partes? No, Revit. Dije AutoCAD, perdón. No me grabaste, ¿no? Esperen que, ¿tiene partes 2012? Ah, ok. Ok. Porque no me acordaba. Bueno, este es el apunte que les envié. O que, bueno, que tiene Javier. Entonces, el tema de las partes me permite subdividir en distintas capas, no todos los elementos, algunos. ¿Qué elementos me permite subdividir? Los muros, muros de fundación, pisos, techos, hilo raso, estructuras de fundación, fascias, gutter, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que ustedes, en el caso de walls, de roof, de floor, tienen distintos componentes que forman parte de un muro. Pero eso ¿cuándo? Ustedes, además, no sé si escucharon en algún momento, trabajar con los niveles de detalle. A veces, cuando uno arranca, generalmente arrancamos con un proyecto a modo conceptual, con elementos o entidades básicas, entonces le decimos, vamos a trabajar con un muro de 30, un muro de 20, ¿sí? No nos importa en ese momento qué. Pero a medida que uno va desarrollando el proyecto, va a necesitar más referencias, más datos, entonces es posible que le empecemos a colocar las distintas capas que forman parte del muro, ¿sí? En ese caso vamos a ir a una planta, vayan todos, abran Revit, vayan a una planta, ¿sí? Así lo hacemos juntos. Y vamos a generar un muro. Voy a Wall y dentro de la tipología de muros, nosotros tenemos acá distintas tipologías, ¿sí? Obviamente tenemos los genéricos y tenemos algunos que están compuestos con distintas capas, distintos layers, los layers del muro, ¿sí? Entonces, si yo selecciono uno de ellos, vamos a verlo en Edit Type, vamos a ir a Edit, van a ver que ahí les muestra todas las capas que forman parte del muro. Entonces, ustedes a veces puede pasarles que necesiten ver las capas y que quieran, en algunos casos, ocultar algunas partes o no, algunas de estas capitas, ¿sí? Y lo pueden hacer a partir de la versión, creo que era la 2012, que tiene este comando de partes. Pero eso solo no me serviría de demasiado. ¿Dónde está la real potencia de trabajar con partes? Supónganse que yo en vez de tener esta estructura y placas, yo tengo un muro completo, ¿sí? Voy a necesitar tener juntas. Esas juntas me van a subdividir este muro, ¿sí? Entonces, o un piso, tengo que hacer el piso de toda la parte de planta baja de la facultad, necesito tener juntas. No voy a hacer pedacito por pedacito de piso, ¿sí? Voy a hacer un piso completo y después le voy a indicar en qué lugares van a estar esas juntas. Para eso uso las partes. Pero para que tenga mucha riqueza el tema de las partes, lo bueno es empezar a trabajar, y para que sea más fácil también, trabajar además
con grillas o con planos de referencia que van a ser los elementos que me van a permitir subdividir una parte. Entonces, vamos a hacer esto. Para no confundirnos con estas partes, vamos a ver que se pueden subdividir, pero para verle la otra riqueza que tiene, vamos a buscar un muro genérico, uno genérico, y voy a dibujar un muro genérico, ¿sí? Común y silvestre. ¿Están dibujando o no? ¿No? ¿No quieren? Vamos. No, un muro, dibujen un muro. ¿Cómo? ¿Uno específico? Sí, pero déjame primero ver este sencillo para ver cómo se subdivide, porque si no vas a ver la otra subdivisión y me interesa que entiendan esta también. Entonces, después lo cambiamos. Tengo un muro, ¿sí? Dibujé un muro común y silvestre. Bueno. Lo que vos quieras. Vos podés trabajar con planillas de parte, esa es otra ventaja de parte. Vos podés trabajar con planillas de partes o podés trabajar con planilla del elemento origen. Podés visualizar las partes o podés visualizar el origen. Porque, ¿qué pasa? En una escala, no sé, 1 en 1000, no me interesa ver las partes, ¿sí? Porque voy a tener un cuadrillé que no me entiendo de qué se trata. Para una escala 1 en 50 necesito ver las partes. Entonces también, ahora lo íbamos a ver, también tenés esa. Vos le decís o piso o partes, ¿sí? Y ahí te lo saca. Bueno, entonces, yo voy a dividir esto en partes, pero acá no teníamos las capitas del muro. Me voy a ayudar de distintos objetos. Puedo trabajar para subdividir partes dibujando la mano a la parte, cómo quiero dividirla, generando grillas, generando niveles, o generando planos de referencia, ¿sí? Entonces, vamos a generar grillas, que es algo rápido y fácil. Entonces, vamos a arquitectura, vamos a grillas y dibujen una grilla. La vamos a copiar, a ver cuánto tiene esto, 30 metros. Entonces voy a generar grilla. Y le voy a decir, por ejemplo, a cada 4 metros que me copie esta grilla. ¿La hace? Ah, no veo nada. Ok. ¿Estamos? Grillas, niveles o planos de referencia. Dentro de arquitectura, ¿sí? Al final tienen grillas o al final tienen planos de referencia. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Grillas está al final. Dentro de arquitectura, abajo, donde dice datum, miren, este iconito de acá. Perdón. Ahí los profes que me ayuden. En inicio, referencia y ahí rejilla. Por eso no me gusta el español, prefiero en inglés. Bueno, tenemos los elementos que me van a ayudar a subdividir el muro, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tocar el muro. Hice una grilla. ¿Estamos todos? O lo copiás con el comando copy, o si no, una cosa muy buena que tiene cuando uno trabaja con grilla es que en vez de dibujarlas, que es más rápido y más fácil, te quedan todas ordenaditas y arrancan y terminan iguales, es decirle que voy a generar grillas a partir de Pick Line, este botoncito. Entonces, cuando vos haces clic en Pick Line, te dice a qué distancia querés hacer la siguiente. Le das el valor, tocas y es como un offset.
Selecciono la grilla y ven que tienen para dibujar grillas rectas, grillas semicirculares. El último iconito, que es Pick Line, o no sé cómo se llama en español. Esperen que ya les digo en español. Selección líneas, sí, seleccionar líneas. Le dicen en la barra de opciones a qué distancia le van a hacer el offset, tocan y va haciendo la copia de eso. ¿Estamos? Y si no, las dibujan a mano, no importa. Nunca trabajo en español. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Voy a seleccionar el muro. Cuando selecciono el muro, esperen que de paso lo hago acá para ver cómo se llama. Cuando selecciono el muro, en la ficha modificar, en la solapa crear, en español, en create, acá tienen como un murito que está subdividido en capas, ¿sí? Crear pieza en español, create part en inglés. Le digo crear pieza. A partir de ese momento, ese muro quedó convertido en pieza o en partes, ¿sí? Pero hasta ahora no tengo nada, no está subdividido nada porque encima, a propósito, yo agarré un muro que no tiene capas. Si hubiese seleccionado un muro que tenía distintas capas, hubiese visto las distintas capas, pero a propósito, este no tiene nada. Después hacemos con capas. Le voy a decir que voy a subdividir este muro en partes. Selecciono dividir partes, supongo que se llamará. A ver. Sí, dividir partes, divide parts. Dividir piezas, perdón. Y me dice, ¿qué querés hacer? ¿Querés dibujarlas a mano? ¿Sí? Yo puedo dibujar a mano el lugar donde quiero las divisiones, o vas a trabajar con referencias, ¿sí? Que van a interceptar, estas referencias sí o sí tienen que interceptar esta parte. Entonces, le digo que voy a trabajar con interferencias, me muestra una ventana donde me pregunta cuáles son las referencias con las que vas a trabajar. Puedo trabajar con niveles, como les dije, puedo trabajar con grillas, o puedo trabajar con planos de referencia. Una aclaración, si trabajan con planos de referencia, esos planos de referencia tienen que tener nombre. Por eso no hice planos de referencia, porque si no tengo que poner el nombre y iba a tardar más, ¿sí? Entonces, si no tienen nombre, no los va a reconocer. Entonces, esos planos de referencia tienen que tener nombre. Entonces, ¿perdón? Le digo grillas. Y ahí me muestra todas las grillas que yo tengo en el proyecto. Como estas son las que usé para esto, le voy a decir, seleccioname todas las grillas, ¿sí? Y le doy OK. Fíjense que automáticamente, no se llega a ver, pero aparece como una liñita verde, ¿sí? Le digo OK, y van a ver que ahora, si ustedes se acercan con el mouse, van a ver como que este muro está subdividido. Y si yo me pongo en una ventana 3D, me dicen, ¿desapareció? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa acá que no veo las partes? No veo. Tengo que cambiar la visualización porque me está diciendo en propiedades que estoy viendo lo original. Como yo les decía, yo estoy en escala 1 en 1000, no quiero ver las rayitas, ¿sí?, de mis partes. Yo estoy en una escala más chica, las quiero ver. Entonces, ¿qué hago ahora? Le digo que quiero ver las partes y ahí las veo. ¿Sí? ¿De acuerdo? En las propiedades de la vista, yo puedo cambiar entre show, mostrar original y mostrar piezas, debe decir. ¿Sí?
la pared que está subdividida. Entonces yo puedo indicarle que quiero ver o las partes o quiero ver el muro completo, en este caso un muro. Lo mismo para piso, los mismos para elementos estructurales. Por eso yo les decía, si yo hoy tuviese que hacer de nuevo el proyecto del canal tiene unos muros de 30 metros de altura con coladas de 4 metros. En ese momento había hecho una familia para cada pedacito. Hoy en día hago uno solo, le pongo partes y ya está. De hecho, el proyecto, esto es 2016. Les voy a mostrar una parte también. Lo que sí, hablando ahora y asociando el tema de archivos linkeados, ¿en dónde tengo que hacer las partes si yo tengo archivos linkeados? ¿En el archivo de coordinación o en el archivo del modelo? En el archivo de modelo. En el modelo, ¿sí? Porque la parte lo puedo seleccionar, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la forma de ver, pero no puedo editarlo. Entonces tengo que hacerlo en el archivo original. Y después, en el archivo de coordinación, lo que hago es decirle que quiero visualizar las partes de ese elemento, ¿sí? Les voy a mostrar algo acá. Este es el... ¿Para? Es muy chiquito. No, para eso hago un muro con el material cerámico y le pongo el hatch de cerámico. No, en ese caso no. Sí, sí. Ahora lo... Sí. Bueno, este es la presa de Zeperny, de la de Santa Cruz. Y si ustedes se fijan, esa es una pantalla de hormigón que tengo aguas arriba, o sea, donde está el embalse, ¿sí? Y no se puede construir un muro de hormigón de 4.500 metros. ¿Pero por qué? Porque yo acá estoy viendo el original, porque en escala 1 en 5.000, que es donde tengo que hacer el layout general, vería todas las rayitas chiquititas cada 15 metros y sería una cosa, una mancha negra. Pero si yo ahora le digo, mostrame las partes, ahí la tienen. ¿Ven? Entonces, este tipo de cosas, este es muy grande, pero ustedes en un Zoom, en un gimnasio de una escuela, no sé, en un frente grande que quieran colocar distintas cuñas, lo pueden hacer, una opción es esta. Pero acá no termina todo, porque acá lo que hicimos fue dividirlo en una línea. Si yo tengo un piso gigante, tengo un muro, yo voy a tener una traba. ¿Sí? Entonces yo puedo definir un perfil, una forma, donde quiero colocar esa traba de unión de las piezas, ¿sí? Y darle una distancia. Entonces, si yo tengo un muro, por ejemplo, me hace acordar a Sistemas Constructivos 3, que era toda la parte de industrializado, ¿no? Sistemas industrializados. Es posible que yo tenga una traba en el muro así y acá le ponga un sello, ¿sí? ¿Puedo hacer esto con partes? Lo puedo hacer. Porque además de decirle que voy a subdividirlo, le voy a decir que le voy a poner un perfil en esa subdivisión y que le voy a poner un gap, una distancia, una tolerancia, una separación, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Volvamos. ¿Sí? El original, es más, si yo necesito editarlo, tengo que editar el original, no puedo editar la parte. La parte la puedo eliminar si quiero, pero me queda el muro completo, pero por ahí la puedo eliminar, la verdad no sé para qué, pero se puede eliminar una parte, ¿sí? No vi un caso práctico que quiera eliminar una parte, pero si yo tengo que cambiar el tipo de muro, tengo que cambiar el original, ¿sí? Y si borro el original, desaparece todo, ¿sí? Bueno. Saquemos este.
Esperen, vamos a ir a View, Close. Bueno, entonces, yo les dije, voy a volver para atrás, vuelvan para atrás, así lo hacemos de cero. O dibujen otro, es lo mismo. Y lo que voy a hacer, ahí tengo el muro completo, no está subdividido y tengo la grilla. Para generar esta subdivisión de partes con una forma específica, tengo que tener un profile, tengo que tener un perfil. Ese perfil va a tener que ser un perfil de división, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a generar? Voy a generar una familia nueva. Esto está todo explicado en el archivo de Word que les doy. Ahí están, ven el tema de las partes, cómo subdividirla, ¿sí? Lo que venimos haciendo. Ahí está, ¿ven? Yo puedo dibujar una forma cualquiera y subdividirlo así también, por ahí algo decorativo, ¿sí? Y acá está hablando también, bueno, lo que hicimos recién y cómo generar un perfil, ¿sí? Entonces, lo importante es arrancar con la plantilla específica, ¿sí? Para generar. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir todos a Nueva Familia. File. New. Ahí está. New Family. Y vamos a buscar dentro de perfiles. No, esperen. Esperen un segundito porque en 2015 borré las librerías. Bueno, entonces abrimos un archivo que se llame, que arranque de la familia de perfiles de división. ¿Cómo? ¿No tienen? Dentro de Profiles. Bueno, hay una familia que es de división de partes. ¿Ustedes lo tienen? ¿Está qué? Ah, no, 2010 no está. No, es relativamente nuevo.
No, a partir del 2012 apareció y bueno, cada vez se fue perfeccionando más. Bueno, les muestro. División de partes. Entonces, dibujo la forma que yo quiero. Fíjense que ya la familia por default me dice, ya tiene un parámetro seteado de ancho, ¿sí? Ese parámetro obviamente ustedes lo pueden modificar y dibujan la forma que quieren, ¿sí? Entonces, una vez que dibujan la forma que quieren, tienen que cargar este perfil al proyecto, porque si no lo van a tener que buscar. Entonces, conviene cargarlo al proyecto. Pero, esperen. No, no. Bueno, yo suelo muchas veces trabajar así, con dos ventanas para poder visualizarlo bien. Entonces, ¿qué hago? Una vez que estoy en el proyecto de la familia, en realidad, del perfil, lo voy a cargar directamente al proyecto. ¿Cómo lo cargo? Load into project, ¿sí? Le puedo decir que esta es una cosa nueva que apareció en las versiones nuevas, que lo cargue el proyecto y cierro, que lo cargue el proyecto solo. Load into project. Y ya tengo el perfil cargado en este proyecto. ¿Qué hacíamos entonces? Selecciono el elemento, le digo que lo voy a partir, le digo que voy a dividirlo, y cuando le digo que voy a dividirlo, le digo que voy a usar los elementos, en este caso eran las grillas, que me las seleccione todas, le doy OK, y le digo que esperen que abra propiedades. Cuando yo estoy trabajando con partes y estoy editando estas partes, en las propiedades me aparecen esas dos opciones. Una que es el gap o la separación y la otra que es el perfil de división, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a buscar mi perfil, fíjense que acá está perfil test. Además, me permite hacer espejo, en el caso de querer, ¿sí?, de ese elemento. Ahora se lo voy a mostrar. Y además me dice cuál es el gap, cuál es la separación que yo quiero colocar en el caso de poner justamente una junta. Entonces le voy a decir que tiene un gap de 10 centímetros, ¿sí? Y ok. Fíjense que es muy chiquito el muro. No importa. Ahí me apareció el gap que voy a tener, ¿sí?, en esa junta. Si yo le doy aceptar, ¿qué pasó? A partir de este momento tengo... Me quedó ahí esa... No, es como que se quedó la imagen por la placa, por el monitor. Pero bueno, ven que me quedó, ¿sí?, el gap que tengo por esa separación. Entonces, cuando yo trabajo con partes, tengo esa posibilidad. Si yo quiero modificar algo, les decía, tengo que ir al original y voy a cambiar el original por un espesor más grande. Ahí me lo está cambiando. Y ahora le voy a decir que quiero ver las partes. Y ahí estoy viendo, ¿ven el perfil? Antes no lo veía, ¿por qué? Porque el perfil tenía 30 de ancho y el murito era de 10 y no alcanzaba a abarcarlo a todo. Entonces yo ahora lo ensanché y ahí estoy viendo, ¿sí?, ese perfil que yo tenía generado y el gap que yo tenía armado, que seteé.
Vas a editar parte, le cambias el perfil y... Abierto. No, me dijo cerrado, no, le dije, abierto. Entendí al revés entonces. Sí, podés usar los niveles, por ejemplo, para generar las partes en el otro sentido. Sí. Seleccionás partes, seleccionás ejes y niveles o planos de referencia, lo que quieras. ¿Sí? De hecho, yo puedo dividir una parte sola, si quiero. ¿Sí? O sea, vengo a la parte y la puedo subdividir de nuevo. Editar división y la subdividís también. ¿Sí? Bueno, planilla, les decía, si yo vengo a la opción View y voy a planillas, Schedule, fíjense que hay una opción que es partes. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer una planilla de partes. Le doy OK. Y estas son las propiedades que me permite setear de las partes. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Alguna consulta con respecto a partes? Entonces, fundamental, tener en archivo original. Ah, le voy a dividir un muro complejo. No, acá mismo. Yo agarré acá un muro que tiene distintas capas. Si yo voy a edit, ¡ay, me quedó esa vista ahí! Que tiene distintas capas, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo estoy en la planta y no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Visualización. ¿Qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar acá, ¿sí?, el nivel de detalle de la visualización. Acuérdense que tengo 3 niveles de detalle y si yo estoy en el nivel de detalle de bosquejo, coarse, no veo las capas, no veo las divisiones de los elementos básicos, no las partes, las capas de los muros, de los pisos, ¿sí?, del cielo raso. Bueno, ahí lo empiezo a ver, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, a ver si bajo y abro. No, me quedó ahí. Sí. Es de la placa. Bueno, entonces, selecciono el muro y le digo que voy a trabajar con estas partes. Y a partir de ahora, esta es una parte, esta es otra parte, esta es otra parte. ¿De acuerdo? Esto muchas veces, ¿para qué me puede llegar a servir? Y esto es bien de Facultad de Arquitectura. Vamos a dividir partes. Cuando yo trabajo con partes y estoy en una visualización 3D, y esto es re lindo para arquitectura, yo a veces hago esto en la empresa y me dicen, ¿para qué quiero esto? Para ver cómo se va construyendo. Tengo este icono acá que me permite desplazar los elementos. Hago clic acá y voy desplazando y voy mostrando. ¿Te gustó? ¿Gustó? Somos arquitectos. Primero tengo que tener el piso, el muro, lo que sea, dividido en partes. Entonces, con estas partes, ojo, esto lo puedo hacer para cualquier elemento 3D que yo toque, pero a su vez, si el muro tiene partes, lo puedo hacer para el muro, ¿sí? Entonces, selecciono el elemento y... Ah, yo ya lo había seleccionado. Esperen que voy para atrás porque ya lo tengo. Cuando yo selecciono el elemento en 3D, me aparece un iconito en la opción de vista que me permite desplazar elementos. Ah, no, 2012 no lo tiene. No, 2012 no lo tiene. ¿Qué versión tiene?
Ah, ahí lo tiene. Tiene como un cubito que se van subdividiendo todas las caras, ¿sí? Entonces, hago clic en ese icono y me aparece el trípode. ¿Para qué? Para moverlo. A partir de ahí yo puedo ir moviendo y desplazándolo, ¿sí? Entonces puedo hacer como las distintas etapas de construcción, o queda todo, una axonometría toda desplazada, ¿sí? Vuelvo. Tengo el muro por capas. Lo convierto en partes. Selecciono una parte, la toco. Una vez que seleccioné una parte, me aparece el iconito de desplazar. Pico el iconito. Una vez que lo pico y que lo tengo, me aparece el trípode. Y ahí, depende cómo lo quiera mover, lo puedo mover por eje o en un plano, ¿sí? Depende de lo que quiera mover y lo voy moviendo. No, ese es pictórico. No, la división de parte de pieza, no, eso se dividió con las propiedades que tiene el muro. El muro tiene capas, cada capa tiene espesores, materiales. No. Vamos de nuevo, vamos de cero. Les hago un ejemplo básico. ¿A qué hora termina esto? Igual después de recreo, ¿no? No, después estoy yo de nuevo. No, hay recreo, creo. 5:30 hay un break de media hora. Sí. 5:30. Y a las 6 empieza el otro. Pero soy yo también, así que está todo bien. ¿El muro qué es? Miren, ahí tengo un muro genérico de 30, ¿sí? Estoy en modelo conceptual, estoy en un LOD 100. ¿Saben el tema de LOD? Eso mañana voy a hablar de eso. Pero el tema del LOD 100 es, ustedes cuando arrancan con un proyecto y cuando empiezan a trabajar con un proyecto, tienen que saber cuáles son las entregas de ese proyecto y cuál es el nivel de detalle que van a tener que entregar. Hay 5 niveles de detalle. Está LOD 100, 200, 300, 350, en realidad es 6, 400 y 500, ¿sí? Depende cuál es el nivel del proyecto, o sea, qué etapa de proyecto, si modelo conceptual, si proyecto ejecutivo, depende qué etapa de proyecto, el modelo tiene que tener y los elementos tienen que tener diferentes características, diferentes propiedades. Cuando uno está arrancando, estamos en un nivel de diseño que es muy básico, un nivel de diseño donde uno sabe un layout general, donde tiene por ahí el partido que decimos nosotros, eso sería un LOD 100, que sabemos más o menos las especificaciones, sabemos cuál va a ser la posición, pero no tenemos mucha más idea del proyecto en sí. Cuando uno sigue avanzando, que por ahí estamos en un anteproyecto, donde ya tenemos geometrías, donde ya tenemos espacio, ahí estamos trabajando con un nivel de detalle 200, ¿sí? Entonces, cuando uno arranca en un nivel de detalle 200, que sería este caso, no sería un 100, un 100 puede llegar a ser hasta un 2D, depende del proyecto, depende de la empresa. Yo no tengo la definición de las capas del muro, no tengo la definición de las capas del cielo raso, no sé bien. Sé que ahí va a ir un muro, calculamos que de 30, de 20. Cuando el proyecto empieza a avanzar, estoy en un nivel de detalle 300, ya tengo materiales, ya tengo más especificaciones de los elementos que van a componer el proyecto. Entonces ahí empiezo a definir estos elementos. ¿Cómo los defino? Los muros con las capas. Vamos a suponer que vamos a hacer un muro que tenga ladrillo hueco, cámara de aire y ladrillo visto. Entonces, selecciono el muro, voy a Edit Type, dentro de Edit Type voy a Edit y dentro de Edit me aparece esta ventana, ¿sí?
¿Qué me permite? Y me dice qué cosas tiene este muro. Por default tiene una estructura, ¿sí? Es la parte más importante del muro, porque a su vez cada capa tiene distintas funcionalidades. Puede ser una terminación, puede ser una aislación térmica, puede ser algo estructural. Entonces yo le voy agregando capas. Y además esto me permite, está fuera de partes esto es muro, pero no importa. Esto me permite decirle qué parte del muro quiero después, por ejemplo, acotar. Yo cuando acoto le puedo decir que acoto a eje, a borde o a core. Core es este sándwich que es la parte más importante del muro. Agrego capas, hago clic en Insert, le agrego capas, me dice, tenés otra capa acá de estructura 1, le voy a decir que vaya detrás del core, por ejemplo, y le voy a decir que esto, vamos a hacer ladrillo hueco, revoque y revoque, para ser más rápido. Le digo que voy a hacer una terminación. Las terminaciones además tienen distintos números porque es de acuerdo a cómo se juntan los muros, cómo se van a enganchar los materiales, ¿sí? Cómo se van a unir. Ya le digo, esto es otro tema, pero para hacer así, para que entiendan. Entonces, le digo qué va a ser este muro, qué material va a tener, ¿sí? Le voy a agregar otra capa, se la voy a tirar abajo, y voy a decir también que esto es una terminación, y acá también le puedo dar material. Pero hasta ahora no le dije espesor. Acá es donde yo le digo espesor. Yo estoy en metros, ojo porque si están en milímetros. Entonces, este muro a partir de ahora tiene 3 capas. Por eso que cuando me divide este muro en partes, me las va a dividir en estas partes, en las que yo les estoy indicando. Los espesores de esas partes están desde acá, de ahí sale. ¿De acuerdo? ¿Quedó? No, bueno, acá me faltaría decirle que esto es el ancho que va a tener el ladrillo de verdad. ¿Sí? O sea, acá le pones, ¿sí? O sea, agarré uno así genérico y puse así nomás. El core no se puede eliminar, es como la separación de la parte más importante del muro. En el caso de una mampostería de ladrillo, el ladrillo sería la parte estructural. ¿Sí? Después le puedes poner cámara de aire, aislamiento térmico, aislamiento hidrófugo, ¿ves? Entonces, esas son las distintas funcionalidades que vos le vas dando. ¿Para qué te sirve? Porque vos podés dibujar. ¿Qué pasa? Yo tengo una columna, tengo un muro, por ahí le digo, quiero que el core se alinee con la columna. ¿Por qué? Porque después el revoque va a pasar por arriba de las dos cosas. Entonces, ahí tiras el revoque para afuera. Por eso es tan importante entender cuál es la estructura de un muro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. No, el core es como decirte... Es la separación. Mira, esto es lo más importante. O sea, no se puede eliminar, y siempre tiene que haber una estructura. Si yo tengo uno genérico, lo que está en el medio va a ser eso, ¿sí? No, porque no se puede desarmar eso. ¿De acuerdo? Bueno, por eso, cuando nosotros lo dividimos en partes, ¿ven? Ahí quedó. ¿Cómo me lo va a dividir? En las 3 capas que yo le estoy dando en la estructura del muro. Entonces yo ahora vengo y esto lo divido en partes. Esta es una parte, esta es la otra parte y esta es la otra. ¿De acuerdo? Y eso es lo que en 3 dimensiones se puede desplazar. Solamente en 3 dimensiones. Es para, ya le digo, es muy... Sí, solamente el desplazamiento es para 3D y generar una visualización para ver cómo es un armado. Es típico para, por ejemplo, ¿vieron cuando uno compra una heladera que le dice, desconecte este botoncito que está en lavarropa, saque la varilla que está acá y le muestra, o cuando arma, compra en Easy, bueno, no hay que dar propaganda, compra en Easy un mueble que está todo desarmado y ven que están todas las piecitas, bueno, es para lo mismo. Se usa mucho en 3D. Acá queda lindo visualmente, ¿sí? Dividir partes. Lo dividís desde acá. Y le haces lo mismo. ¿Sí?
O sea que yo podría, en un revestimiento exterior de una pared, hacerle una subdivisión a su vez, de esa parte hacer una subdivisión en partes. Parte de parte. Esperen que tengo que hablar de assembly, no se me vayan. O sea, yo tengo las partes, yo puedo agarrar acá y decirle, mira, acá tiene una terminación de granito, de placas grandes y hago eso. ¿Sí? Bueno, assembly, ensamblajes o en español, ¿cómo es que lo llaman? Esperen que ya les digo. Montajes, ¿sí? Montajes, me permite generar como si fuesen grupos, ¿sí? ¿Vieron que hoy vimos grupos? Son grupos, pero lo más importante es que me permite generar automáticamente todas las visualizaciones y planillas de ese sector, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que voy a abrir, este lo cierro, voy a abrir un archivo de cero, es rápido. Voy a traer una columna. Bueno, no importa que sea. En realidad quiero una columna mejor. ¿Qué diferencia hay entre una columna estructural y una columna común? ¿Cómo? Si ustedes se fijan en Revit, tienen acá columnas y en estructura tienen columnas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una columna estructural y una columna de arquitectura? La columna de arquitectura es una típica columna que no tiene carga, que no soporta carga y por ende no me va a permitir colocar la armadura. Pero además, si yo hago una planilla de columnas de arquitectura, no me saca volumen. La que me saca volumen es la planilla de columnas estructurales, ¿sí? Porque generalmente las columnas de arquitectura es un caño que le tiramos algo adentro, un caño de PVC y es una falsa columna, ¿sí? Entonces, ese concepto es fundamental. Columna estructural, columna de arquitectura. La columna de arquitectura no soporta, la de estructura soporta. Bueno. Voy a cargar una base. Media grande, ¿no? ¿Cuánto mide esta columna? Desapareció. A ver. Ahí está. Bueno, me quedó media, vamos a hacerla un poco más grande. Así tiene un poco más de color. Bueno, yo tengo una columna y una base, por ejemplo. Para generar un montante o un ensamblaje, un assembly, selecciono todos los elementos, ¿sí? Y voy a seleccionar dentro de Create. Fíjense que estamos viendo todos los comandos de Create. Vimos grupos hoy, vimos parte y ahora vamos a ver ensamblaje o assembly. Hago clic en esta opción y me permite generar... En Create, que son como 3 piecitas, ¿sí? Create Assembly. Me va a preguntar un nombre, ¿sí? De este elemento. Me va a decir
En el caso de tener más de una categoría, ¿a qué categoría quiero asociar estos elementos? En este caso lo voy a decir a la columna. Le doy OK y ahora es un elemento solo. Ustedes me dicen, es un grupo. Pero la ventaja que tiene esto, bueno, yo también puedo copiar estos assembly, pero la ventaja que tiene es que cuando yo trabajo con assembly, me genera en el Project Browser otro grupo de objetos que están acá abajo. Y cuando yo hago clic me dice cómo se llama. Y si le doy botón derecho del mouse, le digo, créame todas las vistas de este assembly. Le digo crear todas las vistas de este assembly y me dice, ¿en qué escala lo querés? ¿Qué visualizaciones querés crear? Si querés crear la planilla, ¿de qué? Acá en este caso son dos cosas diferentes. Tengo la columna estructural y tengo la fundación. Entonces me dice, ¿de qué querés? Vamos a suponer que de la columna. Y además, ¿qué lámina voy a colocar? Si no, puedo cargar también el title block de la lámina, o sea, el rótulo de la lámina. ¿Sí? Le doy OK. ¿Qué hizo? Automáticamente me generó todas las visualizaciones de ese elemento en forma automática. Lo tenemos que probar con lo que vimos. ¿Y qué hago? Si yo tengo la lámina, puedo ir, bueno, esto es una lámina que yo tengo armada, puedo ir colocando las distintas visualizaciones. Fíjense que me pone elevación backtop, o sea, simula un cubo y le pone la vista de arriba, la vista de abajo, las 4 vistas laterales, ¿sí? Un corte en los dos sentidos. Yo puedo generar cortes nuevos si quiero y todas las vistas que yo genero del assembly automáticamente van a ir a parar ahí. No van a ir a parar al Project Browser, van a parar al grupo de assembly. ¿Y qué hago? Arrastro y lo llevo, por ejemplo, el top, y voy armando la lámina. Bueno, le puedo cambiar la escala, ¿no? Me quedó media... No importa, es la idea. Materiales. ¿Sí? Me saca todo, ¿sí? Las vistas y las planillas de los elementos que componen ese assembly. Entonces, es parecido al grupo, pero es mucho más inteligente porque yo puedo sacar las visualizaciones de forma directa. De a uno. Es perfecto. Es perfecto. Porque si yo necesito generar una planilla de carpintería, tengo que decirle, voy a poner la planta, voy a poner la vista. Esta es una opción. Sí, es una opción. Tal cual, sí. Me iba a preguntar algo. Eso, como está armado como grupo, hay que ver. Después lo tenemos que ver eso, sí. 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 La base esa hubiera tenido, no sé, 10 metros. ¿Se puede No. circunscribir? No lo probé. Por ahí lo dividiría en una parte, seleccionaría la parte y nunca lo probé, pero es una buena opción para jugar. Probá de dividirlo en una parte y generar de la parte y esa, a ver si... Nunca lo hice, pero lo podemos probar. Sí, 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 perfecto. Vamos a suponer que acá arriba tengo un muro, no importa cómo quede. Espera, vamos a hacer muros y vamos a ponerle columnitas. Esperen que les digo. Y vamos a generar una grilla que corte eso. Vamos a dividir esto en partes.
¿Sí? Perfecto. ¿Ven que todos los días se aprende algo nuevo? Pero esperen, acá... Ah, no, agarré todo. No, 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 esperen, esperen, esperen. Acá. Vamos a agarrar pocas así. Vamos a poner el top, una sección y un 3D. Perfecto, se puede. ¿Dudas?